Comisión de Presupuestos y Hacienda, y empezamos en primer lugar con las sustituciones. Por el Grupo Mixto, por la Agrupación Socialista Gomera. Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curvelo. Por el Grupo Sí Podemos Canarias. Sin sustituciones, buenos días. Nueva Canarias. Popular. Nacionalista Canaria. Perdón, ¿Nacionalista Canario? ¿No instituciones? ¿El Partido Socialista? Ninguno. Bien, también quiero comentar la sustitución en la Secretaría de la Mesa de Naira por Esther González, Nira por Esther González, que está haciendo esta reunión por vía telemática, ¿vale? Vamos a empezar con el orden del día. El primer punto es informes de la Audiencia de Cuentas sobre actuaciones para el cumplimiento de los plazos de elaboración, tramitación y aprobación de la cuenta general de los ayuntamientos y mancomunidades ejercicio 2018. El procedimiento, el presidente expresa que se trata de un informe que, según la Audiencia de Cuentas, no se corresponde con la función fiscalizadora, sino con la de asesoramiento al Parlamento y al sector público local, como no es aplicable lo dispuesto en el artículo 196 del reglamento sobre su tramitación. La mesa de la Comisión acordó en la reunión del 1 de febrero de 2021 que procedía a su presentación, seguida de un turno de preguntas, observaciones, solicitudes, aclaraciones. Sin embargo, en la reunión del 7 de abril del 2021, la mesa acuerda que este informe sea solo presentado, no habiendo lugar a debate porque no es un informe de fiscalización. Preguntamos si están de acuerdo con este procedimiento. ¿Sí? Bueno, pues tiene por un tiempo de 8 minutos el presidente de la Audiencia de Cuentas para que dé informe. Buenos días. Como ha dicho ya el presidente de la comisión, es un informe y es reflejo de lo que hoy veremos, por ejemplo, tanto en este informe como en el informe de la cuenta general, en la cual se reflejan una dificultad y una rendición en plazo muy baja en la comunidad autónoma. Responde al plan de actuaciones del año 2020, no tiene alegaciones porque al ser un informe no se remite a los afectados, es una mera constatación de hechos, y se aprobó el 19 de noviembre de 2020 y se remitió al Parlamento el 10 de diciembre. Es un análisis sobre el cumplimiento de los plazos de la presentación de la cuenta en los ayuntamientos y las mancomunidades en 2018. La fuente de los datos es la plataforma de contratación, los informes del Tribunal de Cuentas y de otros órganos de control, así como la información suministrada por la Direccional de Función Pública para un punto concreto del mismo. La rendición de cuentas no solo es una obligación legal que contemplan los órganos de control, que contemplan las normativas presupuestarias y de finanzas públicas o el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, sino que es un deber democrático esencial para la participación política y la participación ciudadana, y a la vez es un elemento fundamental de toda la política de transparencia y de buen gobierno. Estamos hablando en todo caso del informe afectaría a 2018 y los datos principales: el 44 ayuntamientos de los 88, el 50 han presentado, 50 lo han realizado dentro del plazo legal, que es antes del 15 de octubre, y el resto lo han presentado fuera de plazo. El 49 ayuntamientos, que es el 55%, aprobaron la cuenta general en el plazo legalmente establecido. 23 de los 88 someten la cuenta general al informe de la Comisión Especial en el plazo legalmente establecido, y 17 de los 88 formaron la cuenta general en el plazo legalmente establecido, o sea, solo un 19,3% en un plazo que tiene que hacerlo el 15, en este caso respecto a la cuenta del 18, antes del 15 de mayo
del 19. Algo llamativo en estos datos, en el análisis de los datos, es que el grupo de ayuntamientos de hasta 20.000 es donde se produce una mejor rendición en plazo, frente a lo que se podía suponer de que ayuntamientos con una capacidad y unos recursos mayores tuvieran un mayor cumplimiento en base a sus recursos y capacidades. En el tema de mancomunidades, que quizás es un aspecto dentro de la local específico, solo 5 de las 11 mancomunidades que integran el censo han rendido en plazo, el resto o no ha rendido o ha rendido fuera de plazo, y se observa también con cierta preocupación el marco de que en la evolución de 2014 a 2018, que en 2014 solo dejaban de presentar 2 mancomunidades, y ahora mismo ya en 2018 son 6 las mancomunidades que no presentan sus cuentas. En cuanto a la evolución de 2014 a 2018, que los años de mayor rendición fueron el 2014 con 50 ayuntamientos y en 2017 con 49 ayuntamientos. Las fechas de aprobación de los presupuestos, solo 22 de los 88, o sea, el 25%, cuentan con un presupuesto antes de empezar el ejercicio. Y con respecto a la liquidación, solo 56 de ellos lo hacen en el plazo legalmente previsto. Este quizás es el mejor dato de ese tipo de rendición. Un tema que es recurrente en la mayor parte de las dificultades que se detectan en estos procesos de rendición es la dotación de los puestos de habilitación de carácter nacional, concretamente interventores y puntualmente tesoreros, que es la información que ha suministrado la Dirección General de Función Pública. En 2018 había 32 vacantes, y también se observa que en el tramo de ayuntamientos con población que antes comentaba, de 0 a 20.000, se produce un mucho mayor índice de rendición en aquellos que cuentan con un habilitado de carácter nacional que en aquellos que no lo cuentan. O sea que en principio aparenta que es un dato positivo para la rendición y para la ejecución de las cuentas el contar con un habilitado de carácter nacional, y sistemáticamente aparece en todas las recomendaciones. En cuanto a la asistencia de los municipios, que es un precepto legal ya preexistente, pero que está en la Ley de Cabildos de 2015, todos los municipios realizan con mayor o menor intensidad esa asistencia, excepto La Palma y El Hierro. La Palma, que declara no realizarla, y El Hierro, que dice que no la puede realizar por carencia de medios. Sí me gustaría destacarles que estamos en rendición en plazo, estamos a la cola en 2018, solamente tenemos dos comunidades peor que nosotros, con la rendición completa, también por una filosofía que les he trasladado ya algunas veces en algún informe. Nosotros dilatamos sobre todo el informe de la cuenta general hasta contar con la mayor parte de la rendición. Verán los plazos que les comento después en la cuenta, y entonces sí tenemos un alto índice de rendición. Concretamente, la totalidad de los ayuntamientos a la fecha de emisión del informe de la cuenta habían presentado sus cuentas, pero estamos hablando de que se ha esperado de una fecha que tenía que ser el 15 de octubre del 19, se ha esperado hasta el 5 de octubre de 2020 para tener completo ese proceso de rendición. A la fecha, por ejemplo, respecto a los números de 2019, que son los que se están trabajando ahora, a la fecha de hoy solo falta por presentar 2 ayuntamientos, y de las 11 mancomunidades solo ha presentado una de ellas. Lo normal en principio es que se llegue a cifras muy similares a la de 2018. Todos aquellos que tienen algún tipo todos que no realicen una rendición son requeridos combinatoriamente por parte de la Audiencia de Cuentas. Se han hecho les doy las últimas cifras, que creo que son más válidas que la de 2018. En 2021 192 requerimientos, en 2020 139, 2019 199, y se está efectuando la retención
del 2%. En la actualidad, en 2021, hay 38 ayuntamientos con esta retención. En 2020 fueron 84, la cifra es mayor por la fecha, y en 2019 un total de 57. Se observa que esta retención del 2% tiene una efectividad muy relativa, por no decir muy poca efectividad, que se produce en cuanto a que haya un determinado pago que afecte directamente a una entidad local. Ahí sí se produce una rapidez en solventar ese aspecto de la rendición. Puede terminando, señor presidente. Hay un gran esfuerzo realizado por el área de ayuntamientos en esta materia, y por eso es un poco el grado de rendición que se produce. Y bueno, hay muchísimos esfuerzos por parte de los órganos de control, como el Tribunal de Cuentas, y de hecho se han emitido 2 declaraciones que se han llevado al Parlamento Nacional para mejorar esta rendición. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Pedro Bachiller, presidente de la Audiencia de Cuentas Canarias. Buenos días. A continuación, como ya es verdad que han pedido las sustituciones a los grupos, pero le doy la palabra a la portavoz del Grupo Socialista, porque creo que hay una sustitución más que no ha quedado constancia. Muchas gracias, señor Alemán. Continuamos con el orden del día, el punto 1.2 de fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial del ejercicio 2019. Para ello tiene la palabra, en primer lugar, el presidente de la Audiencia de Cuentas, Pedro Pacheco, por tiempo de 10 minutos. Está metida en el plan de actuaciones de 2019. Se aprobó definitivamente el 28 de diciembre de 2020 y se remitió al Parlamento el 29 de diciembre de ese año. Se trata de no se ha efectuado ningún tipo de alegación, como viene siendo normal en este informe. Los fondos de compensación es un recurso que tienen las comunidades autónomas y cuya finalidad es la prevista en la Constitución para corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. La actuación de la Audiencia de Cuentas viene determinada por la propia ley del fondo, que establece que el control parlamentario de los proyectos de inversión corresponde a las Cortes Generales y a los parlamentos regionales, y que el control de las cuentas corresponde al Tribunal de Cuentas y a la Audiencia de Cuentas de Canarias en este caso. Se ordena que los órganos gestores presentarán ante esos órganos de control un informe separado y suficiente de todos los proyectos financiados con cargo a dicho fondo. Es una fiscalización de regularidad referida a la propia aplicación del fondo de compensación y a verificar la adecuada contabilización del mismo. Afecta al 2019, pero esto es un tipo de fondo que, debido al proceso de certificación, y lo comentaremos más tarde, también se alcanza a ejercicios anteriores y ejercicios posteriores por las diferencias de contabilización. En cuanto al alcance, se analiza la ejecución de las obligaciones y los derechos reconocidos con cargo a esos programas presupuestarios y se analizan las modificaciones presupuestarias. No ha habido ningún tipo de limitación al alcance al haberse suministrado la totalidad de la información. Las comunidades que tienen que recibir se determinan por el presupuesto general del Estado cada vez. Las materias susceptibles de inversión las fija el Ministerio, y los proyectos los aplica directamente la Consejería de Hacienda en el caso de Canarias. La totalidad de las materias factibles para inversión son un total de 21, de las que Canarias utiliza 9 de ellas, que afectan a 5 consejerías con un total de 15 proyectos. Para la ejecución, la Consejería de Hacienda ha emitido en 2019 3 órdenes, una para fijar los proyectos que iban con cargo a los remanentes del ejercicio anterior, otro para fijar los proyectos del ejercicio en curso y otra para las modificaciones. Destacarles un aspecto importante, que es
La cuantificación, en este caso tenemos la misma cuantificación del año 17 por la prórroga de los presupuestos generales del Estado. El total a repartir fue 432 millones con 4. Lo que le correspondió a Canarias fue 50,1 millones de euros, el 11,6%. Es la misma cifra exactamente, como ya he dicho, de 2017. Destacarles un poco el fondo de compensación tenía en 2009 un total de 1.352 millones de euros, con lo cual vemos que la minoración es alrededor del 68% desde esa fecha hasta ahora. En el caso de la inversión por habitante pasamos de 49,69 euros por habitante en el año 2009 a 21,10 21,10 en 2014 y hemos llegado a 2019 con 22,58 euros por habitante. La evolución de la dotación del fondo pone de manifiesto un poco una tendencia decreciente que de alguna manera impide el cumplimiento que persigue la propia ley, que es la corrección de los desequilibrios territoriales. Incluso esto, que de por sí es importante, pues bueno, una situación como la que estamos viviendo, con las dificultades y las necesidades de coordinación que va a exigir actualmente la inversión, es un tema que sería objeto o conveniente revisar. Acá, a la asignación de cada año se añaden los remanentes a 31 de diciembre del año 18, en este caso, que se incorporan en el siguiente ejercicio. Ascendieron a 11,7 millones de euros, por lo que el presupuesto inicial para 2019 fue de 61,8. Aquí en los remanentes siempre hay una discusión con la intervención general del Estado, fundamentalmente porque el plazo de justificación es a 31 de enero del año siguiente, contabilidad que realiza la comunidad autónoma, en este caso en el año 2019, pero que la contabiliza el Estado en el año siguiente, con lo cual se produce sistemáticamente una diferencia de cifras, pero que no tiene mayor alcance y que se regulariza en el año siguiente. Respecto a las modificaciones de crédito, ascendieron un total de 22 y consistieron en 13 transferencias de crédito, 9 ampliaciones de créditos con baja y 2 expedientes de autorización de gasto plurianual. Analizada la totalidad de la documentación de la Direccional de Presupuestos de este respecto, se verifica que todas cumplen los trámites establecidos, los trámites y condiciones establecidos para su aprobación. El grado de ejecución fue en un 81,1%, inferior en 15,5 puntos porcentuales al año anterior, que es el 96,6%. Es un porcentaje que corresponde con 42,3 millones de obligaciones reconocidas. Los porcentajes más bajos de ejecución se producen en carreteras y aguas y saneamiento, que son las que implican proyectos de más dificultad en su ejecución. Hay una situación anómala que, aunque se ha corregido dentro del propio ejercicio, los importes certificados en la sección 16 de turismo exceden 71.322 euros del total de las obligaciones reconocidas, incumpliéndose el artículo 8 de la ley del fondo. Posteriormente se gira por la Consejería de Hacienda una certificación negativa, corrigiendo esa situación. En el año 2019 se puso en marcha el módulo de financiación afectada que se viene reclamando por parte de la Audiencia de Cuentas si no recuerdo mal, desde el año 2011, para permitir una mayor verificación de los fondos y no tener que estar haciendo composiciones dentro de la contabilidad general. O sea que este es un aspecto que ya se ha solventado. Los derechos reconocidos en las certificaciones ascienden a un total de 51,5 millones de euros y la última certificación, por darles el dato exacto de lo que antes comenté, se remitió a la Secretaría General de Coordinación Autonómica del Ministerio de Hacienda el 31 de enero de 2020 y fue por importe de 9 millones de euros, que es una de las diferencias que aparecerán el año siguiente en el fondo. Se emite una opinión en la cual se indica que se ha ajustado la aplicación del fondo a la normativa de su aplicación, se ha presentado de acuerdo con los criterios y principios contables de aplicación y que se da por conforme su tramitación.
Respecto a lo que les he comentado de turismo, de la certificación de turismo, la audiencia recibió el 2 de marzo una apertura de diligencias preliminares por parte de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, a la cual se aportó la documentación correspondiente y que a la vista de que se había hecho la certificación negativa, pues se dio por cerrada el 6 de abril del mismo año, o sea, en fecha reciente. Por mi parte, presidente. Muchas gracias, señor Pacheco. A continuación, el Grupo Parlamentario de Menor Mayor, y como el Grupo Mixto no está en la sala, tampoco está telemáticamente, entiendo que no está telemáticamente tampoco, la Agrupación Socialista Gomera, por tiempo de 3 minutos, señora Mendoza. Gracias, presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pacheco. Darle la bienvenida nuevamente a esta comisión. En cuanto a la fiscalización del Fondo de Compensación Interterritorial recibido por Canarias en el ejercicio 2019, pues nos parece reseñable que, por ejemplo, en 2019 decir que recibimos la misma cantidad que en 2018, pues debido a la prórroga presupuestaria, al no poder aprobar pues unas cuentas nuevas para el año 2019 y tampoco para el 2020. Y esto ha tenido consecuencias y ha provocado que durante estos 3 ejercicios no se incrementaran las cuantías a recibir, a pesar de la delicada situación social que atraviesa Canarias con la tasa tan grande de personas en paro que tenemos, de exclusión social, algo que ha agravado y que se ha puesto de manifiesto todavía más en esta pandemia. Hay que decir que con los nuevos presupuestos estatales se han incrementado los fondos que recibe Canarias en más de 7,6 millones de euros hasta superar la cantidad de 57,8 millones de euros. Una cifra que es cierto que sigue muy alejada de los 102 millones de euros que recibimos en el año 2010, cuando el fondo se repartía entre toda España, era más del triple del que actualmente pues se destina. Hay que recordar que en el año 2010, en ese momento, estábamos en mitad de la anterior crisis, cuyas consecuencias económicas entonces no llegaban ni de lejos a las que tenemos actualmente. Y es que más allá también de la recepción de fondos europeos, de recuperación y de todos los recursos que se han puesto encima de la mesa para paliar esta pandemia, que no son pocos y que es verdad que también marca un cambio de modelo de gestión de la crisis, que también es necesario que perdure, porque pone a las personas en el centro del objetivo de la recuperación. Lo que es cierto es que seguimos teniendo que trabajar en España en buscar un modelo de financiación autonómica y de solidaridad que cumpla con los criterios objetivos que obedezcan a indicadores sociales como la pobreza, el paro, el número de personas mayores y el número de dependientes que tiene cada comunidad autónoma, para fijar las cuantías a recibir o al menos las facilidades financieras en el gasto o la devolución de lo recibido. En este caso sería premiando a las comunidades autónomas cumplidoras, entre las que Canarias estaría presente. Y en cuanto a cumplir con nuestras obligaciones, y volviendo a centrarnos un poco en el informe, observamos que el grado de ejecución del Fondo de Solidaridad que recibimos en 2019, según este informe, fue del 80,7%, contando con los remanentes de anteriores años, cuando en el 2018 fue de 96,64%, teniendo el menor grado de ejecución, como se ha dicho, pues en las áreas de obras públicas, sector primario y también de educación. Sin embargo, tenemos que aclarar que se acordó con el Ministerio de Hacienda hasta 22 modificaciones presupuestarias, incluidas actuaciones plurianuales, y que el dato actualizado del Ministerio del primer trimestre de este año pues recoge un grado de ejecución del 94,95% con respecto a los fondos del ejercicio 2019. Tenemos un grado alto. Terminando, señora Mendoza. Finalizo, presidente. Solamente decir que se podría decir, por el grado de ejecución, que el Gobierno de Canarias está haciendo una buena gestión con los recursos, y que lo que sí que esperamos es que cuando se configure un nuevo sistema de financiación autonómica, pues sea un sistema mucho más solidario que las comunidades autónomas que peor lo están pasando. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mendoza. A continuación, el Grupo de Sí Podemos Canarias, señor Marrero, por tiempo de 3 minutos. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Pacheco. En primer lugar, agradecer la colaboración inestimable con este Parlamento de la Audiencia de Cuentas de Canarias, fiscalizadora de lo que significa todos los entes públicos, en definitiva.
El sistema de financiación autonómico sigue pendiente de revisarse, de volverse a acordar, y esperemos que a lo largo de la legislatura se pueda llegar ya definitivamente a una clarificación del mismo y a una negociación exitosa. Es evidente que el Fondo de Compensación Interterritorial pues cumple unas finalidades, pero la cuantía que se le junta en los últimos tiempos no ayuda a que eso vaya en esa dirección. Es decir, ese asunto de objetivos de corregir los desequilibrios económicos interterritoriales, hacer efectivo el principio de solidaridad, y en este caso de concreto de Canarias atendiendo a la insularidad, pues con unos fondos que en el año 2009-2010 eran de 101 millones o de 102 millones y que fueron disminuyendo progresivamente, pasando a 75 millones y a 78 en 2012, 2013 hasta los 69 millones, y finalmente se tocó, se tocó fondo en el año 2014 y 2015 con esos 44, 45, 46 millones de euros. 2018, con la prórroga de los presupuestos del Estado, nos ha mantenido en la misma situación de esos 50 millones de euros, lo que significa con respecto a nuestro Producto Interior Bruto, pues que se le ha aplicado pues unas 11 centésimas aproximadamente del equivalente a nuestro Producto Interior Bruto. En cuanto a lo que significa la distribución, es evidente, tanto en fondos de compensación como en fondos complementarios, ese 75-25%, y que se puede hacer inversiones hasta un máximo de 2 años. Canarias ha figurado en estos últimos años entre las comunidades autónomas en los presupuestos generales del Estado que reciben estos fondos de compensación interterritorial. Sin embargo, pues la cuantía ya antes hablábamos de las cantidades totales, la cuantía entre el 2009, que fue de 49,69 euros por habitante, al 2019, que se redujo pues prácticamente en un 50% a un 22,58, pues plantea que estamos muy lejos de conseguir esos objetivos para lo que se crearon estos fondos. Y a mí me llamó mucho la atención en lo que significa el informe, pues el nivel de ejecución, es decir, que en obras públicas solo estuviera un 47,3%, que en agricultura, ganadería, pesca y agua un 55%, o que en educación un 67,1%, es decir, nos quejamos muchas veces de que son pocos los fondos, pero luego tenemos cierta incapacidad para ejecutarlos, lo cual no deja de ser una gran contradicción. Terminando ya, simplemente plantear que tendremos que ser más eficaces para ser más consecuentes a la hora de reclamar mayores cantidades de dinero que luego no somos capaces en muchos casos de ejecutar. Muchas gracias, señor Barrero. Por el Grupo de Nueva Canaria, señor González, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señorías, señor Pacheco, buenos días a todas y a todos. Yo, muy breve, decir en primer lugar o más bien reiterar, porque ya lo he dicho en muchas ocasiones, que si bien en un principio era razonable que el Fondo de Compensación Interterritorial pues tuviera una fiscalización específica, dada la relevancia de su asignación respecto al montaje total de los presupuestos, pues ahora ya esta cantidad es poco significativa. Es cierto que la ley lo pone y hay que hacerlo, pero realmente creo que eso habría que, pues no sé, que revisarlo, entiendo. Un dato anómalo, el que usted ha mencionado, el de la prórroga de los presupuestos generales del 19, que determinó que la dotación del fondo fuera pues la misma que el 18, o sea, 50,1 millones de euros, y 3 datos negativos: la disminución en el grado de ejecución del fondo, que pasó del 96,6% al 81,1%, quedando Canarias como la tercera comunidad con más bajo nivel de ejecución, la incorporación de los 11,7 millones de euros que quedaron pendientes de ejecutar del 18, y por último insistir una vez más, ya lo ha hecho la Audiencia de Cuentas en innumerables ocasiones desde la cuenta general del 2010, y los sucesivos del Fondo de Compensación, incluso de la cuenta
general pues de la necesidad de la implantación de un módulo integrado en el Technology, de los gastos con financiación afectados que contemplen las tareas de presupuestación, ejecución y realización de cobros y de pagos, asegurando la coordinación de las distintas unidades administrativas, en las que se incluyen además todos los fondos con los que se nutren cada uno de los proyectos cofinanciados a través del fondo de compensación, que además es algo que exige el artículo 10.3 de la ley 22/2001 de este fondo de compensación. Ya en muchísimas ocasiones la intervención general decía que para el año siguiente lo tendrían puesto, insisto, desde la cuenta general del 2010 el fondo viene haciéndolo, pero bueno, al parecer ya ha sido puesto en funcionamiento a partir de mayo del 20, esperemos que sea una realidad y lo veremos en la siguiente informe del fondo de compensación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González. A continuación, por el Grupo Popular, la palabra del señor Enseñat. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Pacheco. Antes de nada, volver por parte de mi grupo a resaltar el trabajo, la dedicación y darle las gracias a la audiencia de cuenta por estos informes que sé que no son fáciles de realizar. Vamos a ver, como solo tenemos 3 minutos, me gustaría destacar 2 cuestiones que a mi grupo nos parecen fundamentales de este informe y del Fondo de Compensación Interterritorial. La primera es la ejecución. Este 80,7% que el informe recoge, que a primera vista, si lo vemos de un punto de vista frío, aislado, pues nos puede parecer que no es del todo negativo, pero sí lo es, y es además no solo negativo, sino que muy mal dato. Y me explico. Porque si raspamos un poco la superficie, vemos que el Fondo de Compensación Interterritorial solamente son 51 millones. Y este Gobierno de Canarias, con 51 millones, ha sido incapaz de ejecutarlo. Y se ha dejado por el camino 10 millones. Y claro, esto es pues incomprensible, pero además cuando hace un momento han sacado pecho porque 2 años después están ya no en el 80,7 sino en el 94%, con lo cual todavía no son capaces de ejecutar el 100%, pues nos preocupa pues más aún. Y también es un dato muy negativo porque si recogemos en las partidas en las que está, pues vemos que obras y carreteras no llegan al 50% de ejecución, aguas, que es un tema muy sensible en Canarias y para el que no se debería de perder ni un solo euro, pues tampoco son capaces de llegar al 50% de ejecución y maquillan el resultado pues con la adquisición de bienes de inversión, lo que se comprar directamente esos pues equipos informáticos, etcétera. Que así es muy fácil ejecutar. Y la pregunta que nos hacemos todos es, con estos antecedentes y con lo que nos viene en el futuro, esos miles de millones de la Unión Europea, ¿qué nos vamos a encontrar? Y claro, con estos antecedentes no nos extraña cuando vemos al vicepresidente, consejero de Hacienda, el señor Román Rodríguez, pues ponerse la tirita antes de la herida y ya decir que le va a costar mucho ejecutar los millones. Y cuando vemos las actuaciones de este Gobierno de Canarias para resolver los problemas endémicos que tenemos a la hora de ejecutar no solo los fondos europeos, sino ya vemos también los presupuestos propios o el dinero que tenemos que gestionar directamente, y vemos que no se ha hecho poco o se ha hecho nada para arreglar esos problemas, pues nos preocupa más todavía. Y antes de terminar, ya que se me acabe mi tiempo, como diputado por Fuerteventura, sí me gustaría resaltar además los datos de Fuerteventura. De 5,3 millones que este Gobierno tenía que ejecutar en 2019, pues ha dejado sin ejecutar 3 millones, casi el 60%. Y esto, como diputado de Fuerteventura, es una vergüenza. Y lo tengo que decir y hablar claro. Y además viene a corroborar algo que desde la isla de Fuerteventura el Partido Popular llevamos mucho tiempo denunciando, y es que los gobiernos de Canarias no ejecutan los presupuestos que se destinan para la isla de Fuerteventura. Ponen millones sobre la mesa que luego son incapaces de ejecutar, o no saben ejecutar, o no tienen interés de ejecutar. Y ya termino con 3 obras que nos parece muy grave que se haya quedado tanto dinero en el camino o que se haya tardado tanto tiempo en ejecutar. El CEI de Morojable, un colegio por el que se lleva esperando 10 años y que el 2019... Termino ya. Teníamos 3,4 millones y dejaron 1,5 millones sin ejecutar. El saneamiento de Puerto Rosario, 1,1 millones, no se ejecutó nada. Y el saneamiento del Cotillo, unas obras que en todos los presupuestos aparecen de 500.000 euros, 420.000 sin ejecutar. Incomprensible e intolerable por parte de este Gobierno de Canarias este trato a la isla de Fuerteventura. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Enseñat. A continuación, por el Grupo Nacionalista Canario, señor Barragán. Gracias, señor presidente.
Buenos días, señor presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Buenos días a todos y a todas. Yo simplemente dos reflexiones, ¿no? La primera, lo han comentado casi todos los portavoces y usted en su intervención, la última referencia que hace en la página 7 del informe sobre la evolución del Fondo de Compensación Interterritorial, que es decreciente desde el año 2009 al 2019, en 10 años, y que hay una afirmación que dice que impide el cumplimiento del fin que persigue, posibilitar la corrección de desequilibrios territoriales. Si analizamos los proyectos a los que está dedicado, es decir, esos 15 proyectos, o cualquiera de las otras decisiones que han tomado gobiernos anteriores, a lo mejor la reflexión es que está excesivamente atomizado, es decir, queremos abarcar demasiadas cosas con tan poco dinero, y a lo mejor deberíamos plantearnos que si efectivamente queremos corregir algún desequilibrio, que todo el dinero fuera a una, dos o tres actuaciones que efectivamente tuvieran que ver con el desequilibrio y no se atomizara tanto en cantidades pequeñas de 400.000 euros, 1 millón, 3 millones de euros, y como bien se ha dicho, a veces tiene dificultades para gastarlo. Y después la otra reflexión, ¿no? En el año 2018 la ejecución fue del 96,64 y en el año 2019 81,1 con el remanente y el 80,7 si no contamos el remanente que venía del año 2019. Y aquí una reflexión también. Si analizamos los proyectos que se han diseñado en el año 2019 o en el 2018, 2017 y los cambios que han habido para todos esos proyectos, nos damos cuenta que eran proyectos ya consolidados, es decir, proyectos que venían en marcha y que tienen una financiación adicional a través del Fondo de Compensación. Si esto es así y tenemos estas dificultades, ahora tenemos el problema de gastarnos una cantidad importante de dinero y volvemos a insistir en la preocupación, ¿no? Estamos hablando de una cantidad de dinero pequeña, imaginémonos 1.144 millones de euros o los fondos europeos cuando empecemos a definir los proyectos. No se trata de que esté un nombre de un proyecto, sino que esté el proyecto y que esté en condiciones efectivamente de ser adjudicado. Y esto nos debería hacer pensar de que la técnica y la burocracia que a veces se está empleando en algunos decretos leyes, lo que va a hacer es dificultar todavía más la ejecución de ese dinero, tal y como se pretende, me imagino que empezando por el gobierno y toda la sociedad canaria, ¿no? Y si fuera así sería un fracaso. Muchas gracias, señor Orregán, por el Grupo Socialista Canario. Buenas Freitas, tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías, y buenos días, señor Pacheco. El Grupo Parlamentario Socialista, como no puede ser de otra manera, se suma al agradecimiento, al reconocimiento a la Audiencia de Cuentas de estos informes rigurosos y exhaustivos que periódicamente vemos, igualmente a la mesa por el trabajo que están desarrollando. Al portavoz del Partido Popular, estas reflexiones sobre la isla de Fuerteventura puede trasladárselas sin ningún problema a sus socios de gobierno en el Cabildo de Fuerteventura. Sin ninguna duda, nosotros somos sensibles a lo manifestado en el día de hoy, pero estaría bien que se lo trasladara. Y ya entrando en materia, con respecto al primer apartado del informe, queda recogido el cumplimiento del Gobierno de Canarias, de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la legislación vigente en esta materia, y con respecto al segundo apartado, a los resultados de la fiscalización, pues coincidimos con usted, señor Pacheco, en que la situación de prórroga de los presupuestos generales del Estado del año 2019 pues no nos han beneficiado. Cumple el Fondo de Compensación Interterritorial ese elemento de equidad, de reequilibrio que recoge la Constitución española. Pues volvemos a estar de acuerdo con usted, señor Pacheco. Nosotros entendemos que es necesario revisarlo, y especialmente en lo que a la financiación atañe. La respuesta es muy compleja porque por una parte entendemos que son fondos esenciales para Canarias, valoramos la materialización de estos proyectos y son ejes fundamentales en la economía de Canarias, pero por otra parte simplemente viendo el cuadro de la evolución de esta dotación del Fondo de Compensación Interterritorial, pues hombre, los peores años de la crisis financiera no se cumplió con este mandato constitucional, hubo una bajada, como lo podemos ver en las tablas, un estancamiento, pero que como hemos visto en los últimos presupuestos, pues se ha ido solventando con el incremento de casi 8 millones de euros, y lo analizaremos, tendremos la oportunidad de analizarlo en los posteriores informes. Y entendemos que también es relevante ver ese cuadro de la evolución de los FCI en relación al Producto Interior Bruto.
De cualquier manera, nunca está de más analizar estos fondos, ni en este foro, ni en foros estatales, y por eso estamos de acuerdo con usted. Comprobamos que el control de estos fondos por parte de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias es exhaustivo, y sí que queríamos poner en valor también lo que arroja el informe, las modificaciones de crédito que ascendieron concretamente a 22, y es relevante también a la hora de hablar de la ejecución, los plazos. La fecha de certificación y la fecha de remisión de la documentación de la Administración del Estado, pues estamos hablando de plazos inferiores a un mes, también lo queremos poner en valor. Lamentar que, al contrario que en el año 2018, durante el 2019 no se pusiera en marcha el módulo contable de gasto financiero, si bien en el año 2020 sí se ha cumplido con esta recomendación de la Audiencia de Cuentas. Y ya simplemente, si pasamos a las conclusiones, el Gobierno de Canarias ha cumplido con la normativa vigente y además se ha presentado adecuadamente pues con esos criterios y principios contables de aplicación. Y nada, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Freitas. A continuación, para cerrar este punto, tiene la palabra por tiempo de 10 minutos el presidente de la Audiencia, don Pedro Pacheco. Gracias, presidente. Bueno, antes que nada, aunque tiene indudablemente todo de financiación, me voy a deslindar de lo que sería la ligazón de este fondo con el propio sistema de financiación de las comunidades autónomas, ya que creo que es un tema diferente y también, incluso si este es complejo, mucho más complejo que este. Les destaco la existencia de ese módulo de financiación afectada, porque el esquema de funcionamiento de los fondos en Canarias y en la mayor parte de las comunidades implica que se usan estos fondos, o sea que la financiación de los proyectos muchas veces se utilizan hasta 3 fuentes de financiación. De ahí la importancia de este módulo, porque realmente cuando uno iba a hacer investigación de la contabilización del mismo y de la adecuada gestión del mismo, se encontraba con que tenía que acudir a diferentes fuentes y de muy difícil control, y sobre todo el control que exige la Administración del Estado para este fondo. Yo creo que ese es un paso adelante, y a la vista incluso de lo que han manifestado todos, está claro que la minoración del fondo de 2009, aunque se haya mantenido un poco a partir de 2015, de 2014-2015, no ha recuperado y es imposible que esté cumpliendo con la función con la cual se creó en su momento, en la última modificación de la ley del fondo del año 2001. Las comunidades autónomas en general utilizan el fondo sin estar subordinado a ningún tipo de estrategia de desarrollo y a la vez la concentración, que también se ha citado por alguien en la intervención, la concentración muchas veces en infraestructura física, ya sea por cumplir los plazos de ejecución, ya sea por decisión directa de inversión, es excesiva. Hay un 25% que está destinado, que inicialmente era todo inversión, pues en 2001 un 25% es posible destinarlo a gastos de puesta en funcionamiento y funcionamiento de esas propias inversiones. En todo caso, creo que indudablemente habría que reflexionar sobre una posible reforma de los mismos para dotarlo de una mayor eficiencia, insertarlo con otro tipo de estrategias. Estamos ahora mismo, tanto a nivel de Canarias como a nivel estatal, con una incorporación importante de fondos europeos, y yo creo que ahora mismo ese tipo de estrategias deben de ir de alguna manera coordinadas, introducir las técnicas de evaluación, de ejecución de proyectos, y después también yo creo que requieren, en el estado actual de las cosas, una aplicación específica en la formación de capital humano y en I+D+I, que creo que es un poco, indudablemente, un marco de futuro. En todo caso, repensar el fondo actualmente es una necesidad, porque es un mandato constitucional, y cuando salgamos de esta crisis, indudablemente van a seguir manifestándose, incluso de una manera más cruda, las diferencias territoriales, con lo cual tiene todavía más actualidad.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Pedro Pacheco. Terminado de intervenir, entiendo por los grupos parlamentarios y por los portavoces que se da por debatido dicho informe, y entendiéndolo afirmativo de todos y finalizando el debate, los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días propuestas de resolución que podrán incluir la solicitud de devolución del informe para su subsanación o su ampliación. Dicho esto, pasamos al punto 1.3 de fiscalización del sector público local del ejercicio 2018. Y para su presentación tiene la palabra el presidente de la audiencia por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidente. Estamos ante una fiscalización de regularidad, o sea, legalidad financiera desde el plan de actuaciones de 2019. Da directamente aprobación. Este informe viene acompañado de un total de 100 informes individuales de todas las entidades que han presentado las cuentas. De estos informes se recoge las incidencias específicas de cada entidad, el análisis evolutivo de sus indicadores, el análisis económico-financiero y así como los estados y cuentas anuales. Pero a nivel global se presenta este informe. Los 100 informes que les comento están disponibles en la web de la audiencia de cuentas, ya que es materialmente imposible incorporarlos a un informe por su volumen. Entre los objetivos, verificar el grado de cumplimiento de las normas que les son de aplicación, tanto en la formulación como rendición de las cuentas, así como la remisión de contratos, convenios, reparos, omisiones de fiscalización y las incidencias en ingresos que están obligadas las corporaciones locales a presentar. Comprobar que las cuentas se han presentado de acuerdo con las instrucciones de contabilidad y con los principios contables y establecer un poco los principales agregados de las magnitudes económicas y de determinados indicadores, así como analizar la información de estos contratos, convenios y de la información suministrada en esa rendición. Actualmente el censo de entidades locales en 2018 es de 106, es el mismo número de 2017. Las entidades dependientes son de tanto de cabildos y ayuntamientos son 211 y el total alcanza 317 entidades. Afecta al ejercicio presupuestario de 2018 y conforme a lo que antes comenté también en el otro informe, hemos recibido información hasta el 5 de octubre de 2020. O sea, a 10 días de vencerse el plazo de rendición del siguiente año. En cuanto a las limitaciones al alcance, tenemos la falta de presentación de la cuenta del Cabildo de Fuerteventura, que a esta fecha sigue sin presentar la cuenta. Creo que está en exposición pública en estos momentos. Y después 7 de las mancomunidades, que ya, como ven, es un problema ya que va haciéndose manifiesto, no han presentado ningún tipo de documentación. Algunas de ellas carecen de actividad y están sin funcionamiento, pero no han sido objeto de liquidación ni de cancelación. En cuanto a la falta de remisión de los acuerdos contrarios a repagos, los acuerdos formulados con omisión de fiscalización y las anomalías de ingresos, un ayuntamiento que no ha presentado y 3 mancomunidades tampoco. En los contratos, 3 mancomunidades no han presentado y los convenios también 2 comunidades no han presentado. A pesar de estas limitaciones, como ven, y también por la espera, creemos que la opinión que se da finalmente en este informe es válida, ya que comprende casi la totalidad de las cuentas y casi toda la totalidad de información. Entrando ya son 21 conclusiones, les sacaré lo que veo así más destacable, aunque son puro número. El 93,4% de las entidades locales remitieron la cuenta general, la remitieron, el 65% lo hizo dentro del plazo legalmente establecido, mejora la del año anterior, que es un 54%, o sea, un 11% más. El retraso en la rendición medio es de 71 días, 9 días atrasa la presentación del año anterior.
el número de incidencias, el sistema diseñado en común para el Tribunal de Cuentas y por los órganos de control tiene una serie de controles en la presentación de esas cuentas. Ahí se manifiestan un número de incidencias de coherencia de las cuentas, en las cuales ha disminuido con relación, en el 2019 ha disminuido un 2,7% respecto al año 2018, y que esto el año anterior había sido el 12%. El número de incidencias también ha disminuido. La mayor parte de las incidencias es verificación de coherencia interna de los distintos estados contables, y se generan también las incoherencias en base a la falta de rendición en plazo y la falta de ejecución de determinados trámites presupuestarios en su debido plazo. A nivel de cabildos, el presupuesto inicial agregado ascendió a 2.033 millones de euros. Recuerdo que en 2017 fue de 1.801 millones. El incremento es del 22,8%. El resultado presupuestario agregado ha disminuido en un 15,4% en relación con el ejercicio anterior. Pasa de 278,6 millones a 235,8 millones. Remanente de tesorería se presenta positivo, y a nivel agregado el remanente de tesorería para gastos generales aumenta en un 15%, pasa de 558 millones a 641 millones. A nivel de ayuntamientos, el presupuesto inicial agregado ascendió a 2.294 millones de euros frente a 2.152 el año anterior, mientras que el ingreso se elevó hasta 2.374. Ello es debido a que algunas entidades aprobaron los presupuestos con superávit, y por tanto la cifra de ingresos es superior a la de gasto. A posteriori se incrementaron esos presupuestos en 839 millones de euros y en 838 con 7 millones de euros en ingresos. La primera cifra que les di es gastos, con lo cual se produce la incoherencia de que aumentan más los gastos que los ingresos, y presupone un incumplimiento que se concreta en 3 ayuntamientos, de que un incumplimiento del principio de equilibrio presupuestario. Todos los ayuntamientos obtienen un resultado presupuestario ajustado positivo de 555 millones de euros, y el remanente de tesorería total de todos es 1.539,71 millones de euros. En cuanto a los indicadores presupuestarios, los del Cabildo, les comento que experimenta una disminución en los presupuestos de ingresos de un 10% y en gastos de un 4%, que de alguna manera confirman una tendencia decreciente que ya se inició en el año anterior. La eficacia en la gestión recaudatoria se mantiene más o menos en los mismos parámetros, superior del 97%, que es una cifra bastante adecuada. El incremento de un 17,5% del endeudamiento por habitante. En cuanto a los ayuntamientos, la ejecución de presupuestos y gastos, se observa una tendencia descendente en el caso de ingresos, que supera el 7% en relación con el ejercicio anterior, y de gastos de un 4,65%. La eficacia de la gestión recaudatoria se observa, aunque levemente, una tendencia creciente de un 0,21%, pero sigue por encima del 80%, que es la mínima que se espera en este tipo de recaudación, que en los ayuntamientos es bastante más complicada que en el caso de los cabildos. Respecto a la realización de los pagos, sube un 0,42%. La eficacia de la gestión recaudatoria se ha mantenido en cifras similares a 2017. La carga financiera solo del 6,57%, con tendencia a la baja desde 2014, que era un 18,61%. El endeudamiento por habitante se ha minorado de 578,92 euros por habitante a 488 euros por habitante. En cuanto a acuerdos y resoluciones contrarios a reparo, de los 106, 4 entidades de las 106 obligadas no han remitido la información, que son un ayuntamiento y 3 mancomunidades, y el 52% rinde
fuera de plazo. Se han comunicado un total de 7.438 acuerdos contrarios a reparos por importe de 464 millones, y la mayor parte de esta comunicación corresponde a expedientes de contratación y de subvenciones. En omisión del trámite de fiscalización previa son 674 expedientes y 236 en el caso de expedientes de anomalías de ingresos. Muchas gracias, señor Pacheco. A continuación, por la agrupación socialista Gomera, tiene la palabra la señora Mendoza. Gracias, presidente, señorías. Buenos días de nuevo. Buenos días también de nuevo al señor Pacheco. Pues estamos debatiendo el informe sobre la fiscalización del sector público local del ejercicio 2018, como ya lo hacíamos también el año pasado, de los ejercicios de 2016 y también del ejercicio del año 2017. O lo que es lo mismo, también estamos estudiando el control de la contabilidad de las entidades locales, de sus entes asociados, y la comprobación de que cumplen pues con las reglas contables en la formulación, aprobación y también en la rendición de las cuentas públicas. Observando las limitaciones al alcance del informe, pues siguen existiendo, como ha dicho el señor Pacheco, entidades locales que no presentaron toda la información de las cuentas que se les solicitó por parte de la audiencia de cuentas, incluyendo pues algún cabildo, ayuntamientos o también pues distintas mancomunidades a los que se les retendrá el 2% de los pagos que les tuviera que hacer el gobierno de Canarias hasta que cumplan con sus obligaciones legales. Pero en líneas generales, a pesar de alguna falta de información, pues se tiene una visión bastante completa del sector público local y se puede decir, pues sin lugar a dudas, que cumplen con responsabilidades para con las tareas fiscalizadoras de la audiencia de cuentas. Eso sí, el 65,7% se demoraron a hacerlo. Estamos hablando de un 11,2% más que en el ejercicio anterior. En cuanto a las conclusiones, en 2018 se registraron 1.361 incidencias, continuando con la evolución positiva de tener cada año un menor número de incidencias anuales, mostrando una tendencia decreciente del 41,4% desde 2014, a pesar también del repunte en 2017, cuando se llegó a las 1.399 incidencias. Siendo también la mayoría de las incidencias, unos 885, por incoherencia entre la contabilidad y las memorias presentadas. Unas 357 se generan por incumplimiento de los plazos de aprobación del presupuesto y liquidación, así como por la formación, composición y tramitación de la cuenta general. Y las 119 restantes pues son por el contenido y forma de la documentación complementaria. Uno de los datos a tener en cuenta es que la inmensa mayoría, tanto los ayuntamientos como los cabildos, tienen resultados contables y de remanentes de tesorería positivos. Y la verdad es que ahora, con la crisis social y económica provocada a consecuencia de la COVID-19, es necesario que sigamos impulsando que el superávit de las administraciones canarias se puedan usar como ya pueden hacerlo las comunidades autónomas. En cuanto a las recomendaciones del informe, se repiten algunas de otros años, como la necesidad de que, por la importancia que tiene la rendición en plazo, se recomienda que por los órganos de las corporaciones locales con competencia para ello se adopten las medidas necesarias para que el presupuesto se apruebe y se liquide dentro del plazo pues legalmente previsto, o que se terminen de disolver también algunos consorcios, mancomunidades y sociedades que o no han tenido nunca actividad o que ya desde hace mucho tiempo no la realizan. Por otro lado, también se recoge la recomendación de que los presupuestos sean un instrumento efectivo para la planificación económica financiera de las entidades locales, y por otro lado, que se tenga un control segregado de todas las fases de tesorería y que sean más diligentes con las conciliaciones bancarias periódicas, para que así no descuadren las cuentas. Ya finalizo, señor presidente, simplemente agradecer una vez más pues la presencia del señor Pacheco a la hora de comparecer y rendir cuentas. Muchas gracias, señora Mendoza. A continuación, si puede buscar el señor Marrero. Buenos días de nuevo, señor presidente. Buenos días, señor Pacheco. En primer lugar, agradecerle el incluir dentro de uno de los anexos el censo de las 317 entidades locales y entes asociados, en el sentido de que, aunque no fuera imprescindible, pero sí nos da una visión a vista de pájaro de la totalidad de lo que son las administraciones del sector público local en Canarias.
una vez más reitera el informe algo que en casi todos está presente, que es que la puntualidad no parece que sea un punto fuerte en nuestras administraciones. No sabemos si por falta de personal suficiente o porque no se planifica de manera adecuada y se cumplen con los objetivos previstos. La cuestión está en que de un año para otro pues aumentó, según dice el informe, a 11,2 puntos respecto al ejercicio anterior, el fuera de plazo, por ejemplo, en la rendición de la cuenta general, lo cual no dice ni mucho ni bien de nuestras administraciones públicas, en ese sentido de la puntualidad. Y luego el que se aplique la legalidad porque hay incumplimientos, pues en este caso también es un número relativamente notable, que haya 14 mancomunidades, un cabildo y un ayuntamiento, unos por la cuestión del incumplimiento de los plazos en aplicación de la legalidad, otros también por no rendir información sobre acuerdos contrarios a reparo, o por no remitir extractos de contrato, o por no rendir información sobre convenios, ¿no?, como viene en esencia dentro del informe. Las incidencias, sin embargo, sí se nota una mejoría, según recoge el informe, comparativamente no con el año anterior, donde se mantiene más o menos estable, pero sí con el año 2014, donde hay una disminución de incidencias de casi 1.000 sobre 2.000 y pico que había en ese año, ¿no?, 2.300, lo cual, pues bueno, es un aspecto positivo numéricamente, ¿no?, en cuanto al número de incidencias. Claro, las incidencias que vienen repartidas, por un lado, por los plazos en la cuenta general, la falta de coherencia interna en la cuestión de la memoria, la documentación complementaria, sobre todo de tesorería, partidas antiguas pendientes de conciliar, partidas globales sin identificar, cuentas bancarias abiertas en las que no existe la contabilidad. Y bueno, se va reiterando en distintos municipios y demás, ¿no?, y en distintas entidades. Hay una cuestión que sí me parece importante, que es que, por un lado, las modificaciones de crédito, pero sobre todo la cuestión de lo que significa el incremento de remanente de tesorería, que fue una cuestión negativa, totalmente impuesta por la Ley de Sostenibilidad Financiera, pero que con la virtualidad actual de que se puede usar el superávit, pues hay una posibilidad aún mayor de disponer de ese dinero para otros fines. Y voy terminando, señor presidente. Ahí sigue repitiéndose una vez más en los informes la cuestión de los procesos de disolución que siguen sin completarse, y finalmente estamos totalmente de acuerdo con que la recomendación que hace la Audiencia de Cuentas de evitar irregularidades y malversaciones, delimitando responsabilidades y sobre todo que nadie en persona, una sola persona, controle todo el proceso, sino que estén separados los procesos de fiscalización y de cuidado con las conciliaciones bancarias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Marrero. A continuación, por Nueva Canarias, señora González. Gracias, presidente. Señor Pacheco, varios apuntes al respecto de este informe. En primer lugar, según se manifiesta en el informe, el sector público local de la comunidad autónoma en el ejercicio 2018 estaba integrado por 106 entidades locales, de las cuales eran 6 mancomunidades y un cabildo no rindieron la información de la cuenta general, lo que arrojaría un total de 99 informes, o sea, 99 que sí lo presentaron la documentación. Sin embargo, pues a lo que me había equivocado, en la web de la Audiencia de Cuentas lo que aparece colgado son 100 informes definitivos de fiscalización. Pues yo le pediría que nos informara pues, a qué es ese descuadre. Y por cierto, además, con respecto a esos 100 informes individuales de fiscalización de las cuentas generales de cada una de las entidades locales, decir que ya tal y como se refleja en el informe de fiscalización del sector público, pues que nos llame el informe, pues vale, pero tal y como aparecen colgados en la web, sean los determinen como informes de fiscalización con la comunidad, otro informe de fiscalización, pues me parece un poco excesivo, porque si bien sabe que cualquier auditor puede decir que estos informes no tienen la categoría de fiscalización, entre otras cosas porque no cumplen con las normas de auditoría del sector público, con las ISAI, y además no cuentan siquiera con una opinión.
Después también, partiendo de la base que el plazo para la reducción es a 15 de octubre, en el caso que nos ocupa, pues a 15 de octubre del 2019, a mí me parece un poquito excesivo esperar hasta el 5 de octubre del 2020, o sea, un año más tarde para recibir información, fundamentalmente porque retrasa la elaboración del informe o la publicación del informe y incrementa la extemporalidad, efectivamente, por eso. Y por último, decir pues lo mismo que he repetido también en varias ocasiones cuando se ha presentado este informe en la Cámara. De hecho, lo decía en la audiencia de cuentas. Este informe es un documento que al comprender pues 106 entidades locales con 211 entidades dependientes o adscritas, un informe pues condensadísimo, con una agregación de información que entiendo que poco la clarifica. Yo me explico. Por poner un ejemplo, vamos a la conclusión 19 y dice que de acuerdo con la información comunicada en las relaciones anuales, pues los que han presentado el 46,4 respectivamente. En la conclusión 13, en la que dice que en relación a la evolución de los indicadores presupuestarios, pues es el del 17,5% en el periodo estudiado. Yo sinceramente entiendo que esta información con el grado de agregación que tiene poco la aporta realmente, que te pones a leer y dices, bueno, vale, y a mí, ¿qué más me da que el 60% del total de contratos realizados por las 106 entidades locales sean de servicios y el 95,5% sean de contratos menores, o que los contratos por mayores cuantías sean las de obra, sino que cómo se ha llevado el proceso de contratación en cada uno de los ayuntamientos, cada una de las entidades locales, cuáles han abusado de determinados procedimientos. Señora González, cuando pueda ver eliminando. Dos segundos, digo, porque es que no es lo mismo que no hayan cumplido 3 ayuntamientos pequeños que no lo hayan cumplido Santa Cruz, La Laguna, Las Palmas o Telde, y además más pena me da porque es que ese trabajo está realizado y se saben las fortalezas y las debilidades de cada una de las entidades locales, y lo que entiendo es que lo que debería es modificarse, compararse esa información de otra manera, los indicadores, para que esto fuera más efectivo y diera más información necesaria y adecuada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González, por el Grupo Popular. Sí, señor Ester. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Pacheco. Bueno, un poco coincidiendo con las personas que me han antecedido en la palabra, destacar que de esas 106 entidades locales, bueno, pues rindieron cuenta 99, bien, es un alto número de entidades locales, o sea, simplemente 7 no lo hicieron, pero entendemos que deberían hacerlo todas las entidades locales, y encima luego hay un 65% que lo hacen fuera de plazo, por lo tanto ahí incurre que hay una falta de algo, o bien de personal, o bien de procedimientos, o bien de alguna determinada cosa que está impidiendo hacerlo, o bien también porque no le dan la importancia que tiene que tener, que es la que tiene, y eso hay que hacérselo a llegar a esas instituciones o a esas entidades que no lo hacen tampoco en tiempo y forma, aunque lo hagan, que está bien, pero tienen que hacerlo con todas las medidas y todos los criterios que sean de establecerse, y entregarlo cuando en el plazo que se estima y es el oportuno, ¿no? 1.361 incidencias, efectivamente menos incidencias que el anterior año, pero aún así estamos hablando de un alto también número de incidencias que hay que intentar por parte de las administraciones pues reducir, ¿no? Yo quiero pararme también en cuestión a lo que es la relación de la evolución de los indicadores presupuestarios y financieros, donde se destaca lo que es la liquidez inmediata, o sea, se observa lo que es un mayor incremento en el ejercicio 2018 con un 16,7%. Este nivel de liquidez hay que destacar que es consecuencia de la aplicación de las reglas fiscales contempladas por la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, fundamentalmente lo que es la regla de gasto.
Y en cuanto a lo que son los contratos, que también lo estaba comentando la señora González, evidentemente sí coincidimos también con ese, cómo debe ser también esos contratos, cómo han sido esos contratos, pero deben remitirse también con la información, o deberíamos saber la información completa a la realización de esos contratos. Se han formalizado, según ustedes aquí dicen, 49.382 contratos. Pero deberíamos saber también esas formas y esos procedimientos de realización de esos contratos. Yo, con respecto a las recomendaciones que hace la Audiencia de Cuentas, asumir esas recomendaciones. Entendemos que es importante iniciar o culminar los procesos de liquidación y solución, también garantizar lo que es el presupuesto de la entidad para que cumpla sus funciones y sea lo más certero posible y no ocurra ningún tipo de incidencia al respecto, y luego lo que es la segregación de funciones, también importante para también agilizar procedimientos y marcar las diferentes fases, también con toda la seguridad que ello conlleva esa segregación de funciones para mayor transparencia, mayor claridad, mayor seguridad y mejor funcionamiento de la Administración. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Nacionalista Canario, la señora Dávila. Gracias, señor presidente. Señor Pacheco, agradecer su comparecencia en esta comisión de presupuestos, y creo que llegados a este informe en concreto reconocer la enorme labor de la Audiencia de Cuentas y en concreto de los auditores encargados del sector público local. Es un esfuerzo enorme para obtener la información de los 106 entidades locales que componen el sector público local canario, además constituido adicionalmente con las 211 entidades dependientes, organismos autónomos, sociedades mercantiles, obtener toda esa información, hacer un convenio para que podamos tener una evaluación del conjunto del sector público y además adicionalmente esos 100 informes individuales. Creo que nos da una visión bastante clara de la situación. Creo que esta comisión, aparte de la Audiencia de Cuentas, debería dirigirse quizás a las entidades locales que tienen conformadas esas mancomunidades, visto que desde luego probablemente no están rindiendo cuentas porque no están teniendo actividad, y lo procedente sería ya ir hacia una liquidación de las mismas. Y como realmente es poco tiempo para analizar todos los datos, o quizás no quepa entrar en el detalle de los datos, que ya lo han repetido mis antecesores en la palabra, que sí me gustaría destacar la importancia de que la mayoría de las entidades locales han tenido superávit por el cumplimiento de la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, que en ese momento era complicado incorporar en el 2018, puesto que no estaban suspendidas las reglas de gastos, pero una vez que han sido suspendidas las reglas fiscales, es fundamental no solamente poderlo incorporar este superávit, esa remanente líquido de tesorería y cómo ha ido incrementando la liquidez, sino que además tengan los medios suficientes, la flexibilidad en las normas tanto de la Ley General de Subvenciones como en la Ley de Contratos y todas las normas subsidiarias, a veces territoriales, etcétera, que se hacen en este Parlamento para que las entidades locales puedan ejecutar y puedan llegar los recursos económicos que generan las propias entidades vía transferencia o vía cobro de impuestos para que lleguen a la ciudadanía y puedan prestar los servicios. En términos generales creo que es positivo el número de entidades locales que rinden cuenta. Sí, una llamada de atención a aquellos que lo hacen fuera de plazo. Quizás la penalización por el hecho de la entrega fuera del plazo no sea suficiente y no se le está dando importancia. Pero también me gustaría resaltar la pérdida de personal que han tenido el conjunto de las administraciones públicas, las administraciones locales también, y en muchas ocasiones como la concurrencia del secretario y interventor, esa figura, en muchas ocasiones falta en las entidades locales. Animarlo a seguir con el trabajo y reconocer el enorme esfuerzo, dado que la propia Audiencia de Cuentas da un plazo más que considerable para poder permitir tener las cuentas, aunque sea con retraso, poder hacer un análisis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Dávila. A continuación, por el Grupo Socialista Canario, tiene la palabra el señor Viera.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pacheco. Me gustaría, en primer lugar, felicitar a la audiencia de cuenta por el trabajo realizado, puesto que nos da una imagen general sobre la situación económica financiera del sector público local. Aunque el informe es bastante extenso, pensamos y además sugerimos desde mi grupo parlamentario que se pudiera introducir algunos elementos cualitativos. Después de escucharlo, haciendo un repaso del informe de fiscalización del sector público local del ejercicio 2018, sí me gustaría hacer algunas observaciones. Primero, que ya lo han comentado el resto de los que me han precedido en el uso de la palabra, existe un alto porcentaje, más del 65%, de entidades locales que rinden la cuenta general fuera de plazo legalmente establecido, incrementándose con respecto a años anteriores. Se observa un descenso de las incidencias con respecto al año anterior de un 2,7%, destacando que las incidencias generadas por incumplimiento de los plazos están en torno al 26,2%. Existe un incremento también de las modificaciones de crédito de los presupuestos iniciales en cabildos, pasando de un 19,7 en 2017 a un 22,8 en el 2018, ocurriendo lo mismo en los ayuntamientos, lo que indica una planificación presupuestaria ineficiente. Tanto en términos individuales como agregados, los cabildos y ayuntamientos presentan un remanente de tesorería para gastos generales positivos. La mayoría de los contratos son de servicio y de obra, representando el número de contratos menores el 95,3% total. Por último, existe un número elevado de acuerdos y resoluciones contrarios a reparos, tanto en los cabildos como ayuntamientos, referidos fundamentalmente a expedientes de contratación y de subvenciones. A la vista de estas conclusiones se podría realizar una serie de reflexiones. Una vez más, en estos informes y en otros que hemos analizado, se denota una serie de inobservancias por parte de las entidades locales, de la forma que, como decimos desde hace tiempo, a la ciudadanía se le exige que cumplan con la ley, cuando el primero en quebrantarlo son los poderes públicos, sobre todo en lo referido al cumplimiento de los plazos. No sabemos si esto ocurre por falta de medios materiales o de recursos humanos, pero transmite una sensación de desidia. Me gustaría preguntarle qué efecto está teniendo la retención del 2% de los pagos que se le pueden corresponder a la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias. Igual que ocurre con los reparos, que se repiten en el conjunto de las entidades locales año tras año, de tal manera que, de acuerdo al Tribunal de Cuentas, ocupamos los primeros puestos por gasto por reparo. Y adelantándome a los posibles procedimientos que se establezcan en el orden de la contratación, decir que la Ley 30/2007, el 30 de octubre, de contratos en el sector público y sus reformas preservan los principios de publicidad, libre concurrencia y transparencia, de ahí que el procedimiento negociado sin publicidad sea un procedimiento excepcional y no habitual, y en este aspecto habría que analizar la justificación de la elección de este procedimiento. Hay que decir que estas actuaciones se producen en un contexto dado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, aprobada en el 2012 por el Partido Popular, con el pretexto de que la crisis financiera estaba dañando a los ciudadanos y lo que hizo fue auxiliar a la banca en detrimento de ellos. Los efectos de dicha ley ya lo estamos observando. En unos momentos de crisis sanitaria, social y económica, habría impedido que las entidades locales pudieran invertir el superávit en servicios básicos como educación, sanidad o dependencia. Pero tuvo que ser el gobierno de Pedro Sánchez el que permitiera la utilización de los mismos para dignificar las condiciones de vida de los canarios y de las canarias. Y la dignidad de las personas no es algo que venga dado, sino que se consigue a través de reivindicaciones políticas. Otra de las sugerencias de la audiencia de cuentas, y lo hemos comentado en alguna otra ocasión, es que en los próximos informes de fiscalización del sector público local se nos detallen las causas de las modificaciones de crédito, es decir, si tienen que ver con reconocimientos extrajudiciales de facturas pendientes de pago de ejercicios anteriores o aparecen por otras eventualidades. Por otra parte, se constata en estos informes Señor Viera, cuando pueda. Sí, que se está consolidando la externalización de los servicios y obras de las entidades locales en contra de la gestión directa a través de las mismas corporaciones. En este aspecto, mi grupo defiende lo público, porque si algo nos ha enseñado esta crisis es defender aquello que debemos de proteger, como es nuestra sanidad, nuestra educación o nuestros servicios sociales. Para terminar, hay que gestionar los fondos públicos de manera transparente en beneficio de la ciudadanía canaria. Muchas gracias. Gracias, señor Viera. Para terminar este punto, el señor presidente de la audiencia por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidente. Bueno, intentando aunar las diferentes intervenciones para contestar en tiempo, el problema de la rendición ya se tocó en el otro informe, incluso el motivo que justifica la emisión del otro informe. Es un problema que se viene manifestando y que incluso hay veces que, la mayor parte de las veces, en vez de mejorar, imagínense en el año que viene que nos va a tocar unas elecciones por medio con la pandemia, donde ya no hablamos del 15 de octubre, sino que hablamos de que se rindió el 22 de enero. Indudablemente, este tema de cosas tiene que ser objeto de una revisión.
Ya había comentado que por parte de los órganos de control con el Tribunal de Cuentas se habían trasladado unos acuerdos al Congreso de los Diputados, en los cuales van a incrementar el refuerzo de la asistencia a los ayuntamientos, incrementar los medios humanos, la dotación que habíamos hablado de habilitados nacionales, pero también como medida más eficaz. Por ejemplo, nosotros tenemos el 2%, la mayor parte de las mancomunidades no reciben directamente nada del Gobierno de Canarias, con lo cual la medida que tiene Canarias para promover la rendición a través del 2% en las mancomunidades es completamente inútil. El Tribunal de Cuentas tiene una serie de multas elevadas, pero que se ponen muy pocas multas, se intenta por otra vía, incluso está la vía de penal, se puede hablar de desobediencia a la autoridad, la panoplia de leyes que incorporan algún tipo de conducta coercitiva con respecto a las diferentes rendiciones en el área financiera, desde la ley propia, la ley de haciendas locales, la ley presupuestaria, la ley de transparencia y buen gobierno, todas las leyes financieras que han salido debido al marco de la crisis anterior. Es un problema que indudablemente hay que acometer. Les recuerdo una cosa que comentamos, me parece, en este mismo informe el año pasado, donde es relativamente ilógico incluso una rendición de cuentas el 15 de octubre, o sea, cerrado a 31 de diciembre un ejercicio, se le da plazo hasta el 31 de octubre, cuando en principio esa rendición de una cuenta en el resto de las entidades está a 30 de junio, que sería un poco lo lógico, y más con la incorporación de medios electrónicos. Este es un tema que habrá que valorar tanto por el Parlamento como por la audiencia, de si se emite algún tipo de informe específico para promover algún tipo de medidas de otro tipo, aunque el marco fundamental, aparte de la posibilidad de incorporar multas o de no cobrar subvenciones por parte del Gobierno, está también en el marco estatal. Son 100 informes porque son 99 que incluyen la cuenta general, y hay una mención, lo intenté localizar en el informe, pero hay una mención en el informe, lo buscaré y se lo mandaré a la diputada, en el cual se dice que el Cabildo de Fuerteventura, que no ha presentado la cuenta, sí ha presentado otra documentación, y es lo que se valora en el informe. No se valora la cuenta, sino exclusivamente esa presentación de documentación. El informe se realiza porque, bueno, es obligado, conforme al artículo 223 del texto refundido de las entidades locales, y no se les escapa que en caso de que nos vayamos a un informe pormenorizado, donde veamos la contratación, donde veamos los reparos, donde califiquemos cada una de las actuaciones, ni con toda la audiencia podríamos acometer directamente ese informe. Me suena, pero simplemente se lo comento, pero en su momento se presentó este tipo de informes. Imagínense si las dificultades que hemos tenido en las para ir cumpliendo el plazo de presentación, si nos metiéramos con 99 informes a presentar cada uno de los informes. Si hemos introducido en el año siguiente modificaciones, estamos haciendo un informe pormenorizado, o sea, sin perjuicio de que se incorporará también a este informe del sector público local, un informe pormenorizado de los cabildos, donde ya valoramos aspectos como la contratación o la omisión de reparos, y se profundiza más en las cuentas. Y en 4 ayuntamientos estamos preparando también un informe sobre contratación menor, que es uno de los problemas que se había detectado, pero van a poder ser actuaciones parciales, y que incluso con el volumen de trabajo que hay van a ser en todo caso complicadas. Lo que está haciendo la audiencia realmente es lo que está haciendo el Tribunal de Cuentas o la mayor parte de los órganos de control. Después, con respecto a introducir algún tipo de cambio, la única posibilidad, sobre lo que se comentaba antes, es, si no lo queremos calificar de un informe de fiscalización, pues lo calificamos directamente como informe, pero como tal el informe se va a tener que estar
haciendo sin perjuicio de que se valore en determinado momento profundizar, como antes hemos comentado, en algún tipo de... Sí destacarles un tema también importante desde el punto de vista del ciudadano. Importante es presentar las cuentas, pero también importante es contar con un presupuesto aprobado por parte de las entidades locales en la fecha correcta. O sea, estamos hablando muchas veces directamente de administraciones a administraciones y nos damos cuenta de que por ahí campan ciudadanos y que están esperando la toma de decisiones por parte de las corporaciones que les afecta, están de alguna manera reclamando una mayor participación en los asuntos públicos, y una de dos: o existe este tipo de instrumentos cuando tiene que estar y en la forma en que tienen que estar aprobados y que garanticen igualmente también el control, el dilatar estos procesos de contar con un presupuesto aprobado como se está dilatando, como queda constatado en el informe, no es lo más adecuado. Por mi parte, presidente. Muchas gracias, don Pedro Pacheco. Y a continuación, entiendo los señores portavoces de los grupos parlamentarios que se da por debatido dicho informe, teniendo que, si por asentimiento finalizado el debate, los grupos parlamentarios podrán presentar en el plazo de 5 días la propuesta de resolución que podrían incluir la solicitud de devolución del informe para su sanación o ampliación. Pasando al punto 2 del orden del día de la Audiencia de Cuentas de Canarias, procederé a dar lectura a los siguientes escritos remitidos por la Mesa de la Cámara a efectos de conocimiento por parte de esta comisión. Son de la 10ª legislatura, todos. Primero, el ACC 15, entidades locales que no han proporcionado la información y documentación requerida relativa a la fiscalización del sector público local del ejercicio 2019 en el acuerdo plenario de 27 de abril de 2021. El ACC 16, entidades locales que no han proporcionado la información y documentación requerida relativas a la fiscalización de la cuenta general de los cabildos insulares en el ejercicio 2019 con acuerdo plenario de 27 de abril de 2021. Y el ACC 22, entidades locales que no han proporcionado la información y documentación requerida relativa al estado de implantación de la administración electrónica en los ayuntamientos de municipios de población entre 10.000 y 20.000 habitantes en los ejercicios 2019 y 2020. Y dicho esto, levantamos la sesión. Muchas gracias.